gracias, padre Pedro, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de publicar, acompañarte en este último libro, que en verdad es un libro importantísimo para el sello, importantísimo para Penguin Random House, y entiendo que también lo es para ti, Pedro. Quiero agradecer a las personas que han colaborado en la edición. Está aquí Armando Bustamante, que ha hecho un trabajo excepcional con la edición del libro. Y bueno, también agradecer la presencia de José Ugas y Pau, quienes van a conversar con Pedro sobre el libro. Disculpa la confianza. Para quien también voy a pedir una flor de pan. Muchísimas gracias a sus libreros, a todas las personas responsables de esta hermosa librería, y lo dejo con José Ugas, quien va a dar inicio a la conversación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias Pedro por esta invitación. Creo que es un reto tenerte entre dos enlaces. Casi tan difícil como enfrentar su Alicia. Como yo he manifestado en alguna otra oportunidad respecto a este tema, conozco el tema de sodalicium desde hace mucho tiempo porque se inició en mi colegio y muy cerca a mi promoción, 2 promociones más arriba que la mía. Y por lo tanto, la mayoría de los personajes que aparecen aquí en este libro son personas que he conocido personalmente. Y, como comenté en alguna otra oportunidad, precisamente en un conversatorio que tuvimos sobre este tema, me enteré muy tardíamente a raíz de la presentación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, que el sodalicium sí había penetrado mi promoción, contrariamente a lo que yo pensaba, y que había tenido un impacto destructivo en personas muy cercanas a mí. Por lo tanto, releer este libro en estos días me ha hecho recordar muy vívidamente a estas figuras cuando además 2 de mis profesores eran del sodalicium. Estaba ahí Sergio Tapia y Gonzalo, profesor de geografía, Villegas, y ambos fueron del grupo fundador. Lo cierto es que recordar a través de la lectura del libro estos tiempos incluso me hizo visualizar cómo es que vestía. Por eso me he vestido de sodalito, camisa celeste, pantalón khaki, y me faltan los topsiders, ¿no? Pero eran personajes muy identificables en ese momento y nadie se imaginó en el inicio en qué iba a terminar esta historia. Recuerdo que hace algunos años Pedro me dijo, con la presentación del libro anterior, esto es lo último que voy a escribir en mi vida, fue en el año 2022, y aquí estamos, es un libro de 890 páginas, creo, ahora estamos con uno un poco más modesto de 560. Pero es que la historia da, y la reflexión en el tiempo da para repasar esto que además en estos días está teniendo, porque no es una historia acabada, un final bastante impactante. Este libro creo que no solamente es un testimonio de un esfuerzo de muchos años, sino del efecto que puede tener una experiencia tan destructiva como la que desarrolló el sodalicium en personas con nombre y apellido. A nosotros nos ha tocado, el equipo legal que estuvo acompañando esto, tener que escuchar esos testimonios delante de fiscales, de jóvenes de 40 y tantos años, con sus vidas realmente malogradas, al punto que han habido circunstancias en las que los propios fiscales se perturbaban frente a esto. Ya después hablaremos rápidamente de cómo reaccionó el sistema de justicia. Pero hay una parte en el libro en la que, en una entrevista que le hacen a Pedro, el entrevistador le pregunta, ¿merece la pena tantos años de lucha? Y él responde, no tengo una respuesta categórica ni feliz. Y creo que eso se explica en el desarrollo bastante detallado y ameno, a pesar de lo duro del testimonio de esta historia. Y es una larga historia
que además en el aspecto de la justicia terrenal, por decirlo de alguna manera, ya que hablamos aquí de dos mundos, el mundo de la espiritualidad y la justicia divina y la justicia terrenal, en el ámbito de la justicia terrenal ha tenido momentos muy frustrantes, un avance lentísimo, una historia en el mundo penal que ha tenido prácticamente 8 años de desarrollo y que no avanzaba y que tenía subidas y bajadas y que finalmente ha culminado con una decisión en una de las investigaciones y otra que todavía está pendiente. La historia se inicia a raíz de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, y en ese momento, a raíz del impacto de la noticia, la Fiscalía de Oficio, una Fiscalía Penal, luego de una entrevista que tienen Paola y Pedro con el fiscal de la Nación de ese entonces, decide abrir una investigación el 22 de octubre del año 2015, o sea, hace 10 años, 9 años y tantos. Como esa investigación se abrió por delitos sexuales, era obvio que no iba a ir a ningún lado, porque las normas penales en ese momento, en el 2015, establecían plazos de prescripción que hacían imposible llevar adelante estas investigaciones. La prescripción es cuando transcurre el tiempo más allá del plazo que tiene el código previsto para la pena máxima, y si no se ha iniciado una investigación o no se ha, incluso en el caso de la prescripción ampliada, llegado a una condena, ya el Estado no puede perseguir ese delito. Y era obvio que en el grueso de las historias que se contaron en ese libro, el tiempo había transcurrido en exceso. No era posible llegar a ningún resultado. Y esto además no es solamente un problema del caso Sodalicio. Ha pasado en Chile, en México, con el caso Maciel, en Chile con el caso Caradima, y en los casos de Estados Unidos que han sido incluso llevados al cine. ¿Por qué? Porque cuando la víctima ha sido violada, y hablo de violación en el sentido amplio de la palabra, en etapa de su minoría de edad, toma mucho tiempo procesar ese conflicto y ese trauma. Y muchas veces cuando recién existe la capacidad de reaccionar, ya el tema legal ha prescrito y por lo tanto no se puede perseguir. Entonces, cuando se abrió la investigación, nosotros, antes incluso de vernos involucrados en el caso, dijimos esto no tiene mucho futuro. Después hubo la coincidencia de la amistad de Héctor Gadea, uno de los abogados de nuestro equipo que había estudiado con los hermanos Martín y Vicente de Romaña, que el caso llega a nosotros. Y entonces decidimos cambiar de estrategia y salirnos del corsé absurdo de los delitos sexuales, porque no íbamos a llegar a ningún lado, y decidimos ir por otros delitos que desde nuestro punto de vista se habían cometido y que no habían prescrito. El de lesiones graves, el Código Penal no solamente admite lesiones físicas, sino lesiones mentales graves. Y ahí la pena es mayor. El delito de asociación ilícita para delinquir, lo que hoy día se conoce como organización criminal, y decidimos también incurrir en una interpretación del Código Penal sobre el delito de secuestro. Tradicionalmente en el Perú el secuestro implica la limitación de la libertad ambulatoria de una persona, pero cuando uno lee el código y recurre a interpretaciones dogmáticas de legislación comparada, muy parecida a la peruana, no hay ningún límite para que también se pueda decir que uno es secuestrado cuando lo condiciona de tal manera que pierde su capacidad de libre albedrío, su capacidad de decidir. Testeamos esta opción, funcionó con las, digamos, especialistas con los que hablamos aquí en otros países, y decidimos ampliar la denuncia. Eso ocurrió a los pocos meses de haberse iniciado la investigación. Retengan la fecha 22 de octubre del 2015 porque ahí es cuando empieza a rodar la pelota, pero el 10 de mayo, es decir, 7 meses después, logramos introducir la ampliación de esta denuncia. Para no agotarlos con la ruta judicial del caso, que ha llevado más de 8 años, lo cierto es que en el 2017, es decir, un año después, el caso fue archivado, porque tocó en suerte que la fiscal que tenía el caso a su cargo era una fiscal hiperreligiosa, tenía una hermana monja. Uno entraba a su oficina y parecía un altarcito del corazón de Jesús porque estaba lleno de estampas y cuadros. Y a pesar de ser una persona que yo considero honesta en términos de que no es una fiscal corrupta en términos monetarios, sin embargo, no supo distinguir sus condicionamientos culturales y religiosos con el caso que tenía al frente.
Y esta fiscal concluyó, no sé si es que los del Sodalicio tuvieron llegada a ella por otros lados, pero lo cierto es que concluyó con unos peritajes psicológicos vergonzosos, y esto, digamos, es un reflejo de lo mal que está el sistema forense en el país. Psicólogos que llegaron a la conclusión de que no había ningún impacto emocional y que las víctimas que representábamos en ese momento, que eran 5, eran personas conflictivas, y esto era producto del divorcio de sus padres, y tenían personalidad rebelde y mal carácter, etc. Pero ahí no había absolutamente ninguna traza de actos vejatorios como los que nosotros habíamos denunciado. Y por supuesto estaba el tema de la prescripción también. Bueno, nos archivaron el caso, apelamos, logramos que se revierta la decisión y ahí hubo una primera victoria pírrica. La fiscal fue separada del caso y además suspendida, porque el razonamiento que había utilizado, según sus propios superiores, había sido inadecuado. Y de ahí continúa un viacrucis, para hablar en términos religiosos, de sucesivos archivos. Logramos que se declaren nulos ese archivo, se abre otra investigación, la pasan a crimen organizado, lo cual nos pareció una buena noticia. Un fiscal superior empático con el caso, el fiscal Frank Almanza, que después ha sido castigado institucionalmente y enviado fuera a otra, no por este caso, pero hoy día está fuera del sistema de Lima Central, y pasó al fiscal de crimen organizado, terminó en manos de un doctor Castañeda, que también una persona correcta, pero que simplemente no dio la talla para este caso. A pesar de que tenía toda la evidencia, salió por la vía fácil, dijo esto está todo prescrito, incluso el de lesiones, y el gran debate se centró en el tema del secuestro. Si el secuestro, además teníamos al frente una batería de 6 abogados de distintas firmas, bastante fuertes, digamos, y todos sostenían con sorna, además de que nosotros estábamos haciendo una interpretación burlesca del Código Penal. Lo cierto es que hubo 2 archivamientos posteriores más. Nosotros logramos introducir alguna prueba importante que considero que son hitos que lograron de alguna manera abrir el espacio para que el caso estuviera abierto por tanto tiempo. En algún momento incluso se logró abrir por crimen organizado contra el propio Figari, contra Levalle y contra Tokumura, y se dictó una orden de detención preliminar, lo cual en ese momento era impensado. Pero tampoco imaginábamos que en los vericuetos de la justicia y con la influencia de los investigados esto se iba a neutralizar, cosa que efectivamente ocurrió. La detención nunca prosperó. Luego fueron excluidos algunos de los dirigentes del Sodalicium y finalmente en el año 2021 ya esto llegó a un clímax en el que nos jugaron un truco haciendo una interpretación matemática sobre los plazos y dicen este caso ya está prescrito y se tiene que cerrar porque empezó en tal fecha, y tomaron la fecha original de la fiscal y no la fecha de la ampliación, que era la interpretación correcta, porque es cuando empieza esa investigación en particular. Logramos revertir también esa situación, pero finalmente nos cambiaron 3 veces de fiscal superior, 2 archivos previos en primera instancia, y finalmente llegó este último fiscal superior que en septiembre del año pasado dijo: esto está todo prescrito, ya dejen de insistir en un tema que no tiene futuro, y el secuestro en el Perú es un secuestro material. A ustedes lo tienen que agarrar, amarrar, y no puede ser que los señores Escardoza, Ali podían viajar, o Sterling viajaba, se les ve sonriendo en alguna foto, si eso es una prueba de que no hay ningún impacto emocional en ellos. Realmente argumentos ridículos, y finalmente se logró archivar esto por parte de ellos en septiembre del 24. Y ahí terminó este esfuerzo, ya no había posibilidades de ir más arriba, y gracias al esfuerzo de Paola, que venía haciendo investigaciones en el aspecto económico de la organización, se abrió una investigación adicional por lavado de dinero, que es la que se tiene activa en este momento, ¿no? El patrimonio del Sodalicium, como bajo la cobertura del concordato, además de hacer todo lo que hicieron, no le pagaban impuestos al Estado peruano y se enriquecieron estafando a un grupo importante de personas que están todavía sin resarcimiento. Entonces esto creo que de alguna manera refleja cómo en un caso en el que hay una secta, no hay otra denominación para este grupo, hay juegos de poder. Y aquí habían juegos de poder político claramente establecidos. Además es una
organización que se crea con inspiración política y toda su raigambre fascista, y también, por supuesto, un poder económico. Hoy se habla incluso de algunos miles de millones de dólares que han sido acumulados por el Sodalicium a través del patrimonio que le sacaron a las familias de los reclutados, de los negocios de los cementerios, del no pago de impuestos y de una serie de otras tramas económicas ilegales. Entonces había que lidiar con un grupo potente de abogados, había que lidiar con un grupo de intermediarios cuando se produce el destape del caso denominado Valkyrie en la Fiscalía. Se determina que personajes como Garrido Leca y Aullón, según las noticias, habían estado gestionando ante la fiscal defenestrada Patricia Benavides que este caso se cerrara porque estaba efectivamente impactando a personas que ellos conocían. Y por supuesto, el tema del formateo mental se convirtió, como repito, en un tema central. Yo creo que han habido 3 hitos procesales, y con eso termino la parte jurídica, en esta investigación. El primero tiene que ver con el tema del secuestro mental, porque efectivamente era una tesis que no se había actuado antes en el país. Conseguimos un informe técnico de un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, un profesor muy reconocido que conocía muy bien el Código Penal. Él la revisó y dijo: ustedes están absolutamente en lo correcto, y nos hizo gratuitamente un informe técnico que presentamos a la investigación, donde entre otras cosas decía, su nombre es Francisco Javier Álvarez, entre otras cosas decía: aquí ha habido un extraordinario control mental sobre las víctimas. Son jóvenes que no son dueños de su voluntad. Se les ha arrebatado el libre albedrío para poder tomar decisiones. Si eso no es un secuestro, no sé de qué estamos hablando, porque el Código Penal no cubre otras opciones para actos tan graves. Ese debate prosperó por un tiempo, el fiscal Almanza lo tomó, pero luego, con tantos cambios de fiscales, habremos tenido unos 12 fiscales por lo menos a lo largo del tiempo en esta investigación, era imposible mantener un criterio uniforme en el Ministerio Público. Un segundo hito tuvo que ver con el tema que precisamente documentaba este secuestro mental, que son los peritajes psicológicos. Nosotros, previendo y conociendo lo absolutamente deficientes y poco profesionales que son los fiscales del Ministerio Público, los fiscales forenses, nos proveímos de 2 peritajes privados de 2 reputadísimos, un psicólogo, psicoanalista, y el otro psiquiatra, Coqui Bruce y el doctor Wharton, y ambos concluyeron de manera enfática que se trataba efectivamente de lo que ellos denominaron un formateo mental. Coqui Bruce dice: se trata de un férreo control, hay un formateo mental que ha anulado la capacidad de decidir con libre albedrío sobre la voluntad de estas personas. Uno se pregunta por qué, cuando lee los testimonios o escucha los testimonios, si tenían la puerta abierta, si podían salir o incluso irse. Renunciar a la organización era todo un problema sumamente complejo, porque tenían internalizado que era una traición, que se iban a ir al infierno y que esto efectivamente les iba a complicar la vida para siempre. Bueno, estos peritos todos concluyen de manera contundente que aquí había un problema de trauma y que además han seguido padeciendo a lo largo de muchos años, hasta la actualidad, de estrés postraumático, lo cual fundamentaba claramente la posición de la tesis del secuestro. Y el tercer hito tiene que ver con un informe que se consiguió, creo que fue por una gestión de ustedes, de un grupo de catalanes con un chileno, especialistas en casos de este tipo. Creo que ellos habían intervenido en el caso Caradima o en el caso Maciel, algunos de ellos. Y nos prepararon también un informe de expertos contundente diciendo: esto es una secta. Por más que esté enquistada en el marco de la Iglesia Católica, las características de una secta son estas, y el Sodalicium califica al 100%. Y señalan: esta secta ha afectado el libre albedrío, ha generado traumas, culpa y vergüenza en sus integrantes, lo que ha limitado definitivamente su capacidad de tomar decisiones. Entonces, a pesar de que se perdió esa batalla, creo que esta investigación sirvió como un elemento de contención en su momento y también ha tenido
un aporte significativo, creo, en las conversaciones que hubo con los miembros de la misión del Vaticano que vinieron y obviamente tenían que revisar documentos judiciales, y creo que estos elementos sirvieron para la toma de una decisión. Entonces, habría que retomar la pregunta que le hicieron a Pedro en aquella entrevista, si tenía sentido, mereció la pena tantos años de lucha. Y él, que responde que no lo sabe y que ciertamente no tenía un recuerdo feliz, para quienes lo vemos desde fuera y no hemos padecido, no hemos pasado por este padecimiento sostenible, la respuesta es definitivamente sí valió la pena este esfuerzo de tantos años. Y creo que los aplausos de ustedes así lo han reconocido. ¿Por qué valió la pena? En primer lugar, porque sobrevivieron. Y hay una carta muy emocionante que le escribe Pedro al Papa, donde dice, no sé qué decirle, esto no es una cosa fácil para mí, pero sobrevivimos, sobrevivimos. Y esto creo que es un elemento absolutamente potente. Hemos visto, los que hemos trabajado como abogados en el caso, lo que significa para las víctimas el que haya al menos una reacción imperfecta, inadecuada, a veces manipulada del sistema, pero eso creo que sirvió de alguna manera para abrir un espacio a la reparación, que todavía está pendiente, pero que psicológicamente creo que tuvo un aporte positivo. ¿Por qué más valió la pena? Bueno, primero porque destapó la olla. Si ese libro no se hubiera escrito y después no hubiera habido esta pertinencia tenaz en el tiempo para una y otra vez, ya con todos los libros escritos, los reportajes, los artículos, esto no se hubiera sabido. Y el Sodalicium, que tenía muy buen control de las comunicaciones, hubiera podido sortear esto, creo que con bastante felicidad. En tercer lugar, valió la pena porque le abrió una puerta de esperanza a un conjunto incontable para mí en este punto de víctimas. Yo no sé si tenemos una idea exacta, no están empadronados, pero las víctimas que ha generado el Sodalicium son muchísimas y con distintos grados de afectación, y eso es un tema que merece sin duda alguna un trabajo y un esfuerzo tenaz como el que se ha hecho. En cuarto lugar, valió la pena porque lograron movilizar a un mastodonte como el Vaticano. Es decir, hoy estamos viendo los resultados de eso. El Sodalicium ha sido disuelto y hay un proceso de búsqueda de reparación a las víctimas. Nada de eso hubiera ocurrido, y en el libro está muy bien relatado cómo el conflicto se internacionaliza, reciben el apoyo de distintas instancias, de otras víctimas en otros países, de buenos aliados al interior de la Iglesia que han jugado su papel, y finalmente con estos emisarios magníficos que han venido en este último año a hacer su trabajo y hacerlo de la manera como lo hicieron. Yo creo que aquí un homenaje claramente planteado en el libro es a Bertomeo y a Chicluna, que a pesar de los ataques, los emisarios del Papa fueron denunciados penalmente aquí ante una fiscalía peruana, Jesús María, ¿no? Porque supuestamente habían filtrado información a la prensa para dañar a algunos de los miembros de este grupo. Bueno, eso finalmente se archivó porque son diplomáticos, tienen inmunidad y no podían ser investigados en este país. Y también valió la pena porque han logrado el resultado que finalmente creo que abrigaban en el fondo de su corazón, y es que el Sodalicium parara. Y esto no solamente como una reparación del daño que uno mismo ha sufrido, sino porque esto tiene un efecto sanador hacia el futuro. Esto es una medida preventiva. Con esto se evita que otras generaciones se puedan contaminar. Habrán seguramente movidas hacia adelante, pero por lo menos creo que hoy día hay harta información y conciencia de qué fue el Sodalicium. Finalmente quería referirme al costo. O sea, yo respondo, claro, desde fuera, no ha sido mi experiencia, valió la pena, yo digo sí por todas estas razones, pero eso ha tenido un costo. Y Pedro lo explica también con mucha emoción en el libro, el costo en el alma, que implica reconocer, pasar por todo este proceso en circunstancias además absolutamente truculentas como la que se jugaron con su padre, etc.
hay un costo emocional durísimo, pero también hay un costo físico. Y eso yo no lo sabía. Pedro estuvo casi inválido durante año y medio, no daban con las razones de esto hasta que finalmente por aquí consejo de la paisana chiclayana le consiguieron una bruja y vino la bruja y le pasó un huevo y el huevo arrojó cosas un poco extrañas. Él dice que es agnóstico y no creía tampoco en la bruja. Y claro, lo que pasa es que la bruja llevó un huevo de gallina, imagínense, estaban 10 huevos de dinosaurio para que hubiera podido contrarrestar toda la mala vibra. Al final la bruja lo que le dice es, tú estás padeciendo las consecuencias de toda la carga negativa que esta pelea te está trayendo. Entonces ha habido un costo, ¿no?, en la vida personal. Y yo lo he escuchado de varios de los jóvenes, ya no tan jóvenes ahora, que desfilaban por la fiscalía y decían, yo no puedo conseguir trabajo, no puedo tener pareja. Mis crisis familiares se repiten una tras otra. Y todo esto tiene que ver de alguna manera con una impronta negativa que generó esta experiencia traumática. En tercer lugar, ha habido un costo reputacional que se conecta también con lo emocional, que son estas campañas de asesinato de carácter. Difamados permanentemente, con tesis tan absurdas como que aquí Paola tenía pues una fortuna, era la jefa de una banda de lavado de dinero, y que una de las preguntas que le hacen a Pedro cuando se presenta a declarar es, bueno, ¿y usted cuántos libros ha presentado y cuánto ha ganado por eso? O sea, como si hubiera aquí una lógica económica detrás de esto, o un odio al sodalicio, o una reacción perversa. Lo cierto es que han habido campañas mediáticas durísimas, y aquí Daniel Llovera también estuvo incluido, por ahí está. Y eso, digamos, realmente puede ser una batalla muy dura. Quienes hemos pasado por esas experiencias, verse permanentemente en los medios acusado y atacado por cosas que son falsas, va generando un impacto. Eso se sumó al acoso judicial. Su casa fue allanada en la madrugada, todos lo hemos visto en la televisión, por un fiscal que lo que quería era secuestrarse la computadora, que eso no pudo hacer. Esa investigación está abierta hasta el día de hoy y ya está incluso con un pronunciamiento de la Fiscalía en el sentido de que sí debe llevarse a una situación de condena, de responsabilidad penal, y es un caso absolutamente absurdo, en el que se supone que el principal autor de ese hecho delictivo es un ex fiscal de la Nación, a quien han excluido del caso y solamente han quedado los agentes secundarios. Entonces ha habido un costo judicial que además se traduce en dinero, porque ir por años a hacer declaraciones, a las investigaciones, bueno, tienen que buscarse primero si hay quien esté dispuesto a asistirlo legalmente, pero eso son horas perdidas, horas de horas perdidas en este tipo de diligencias. Entonces, creo que este libro resume mucho más que la historia que contiene, sino que es finalmente una expresión de esto que ha sido un esfuerzo de muchísimos años para poder lograr un objetivo que finalmente se ha conseguido, que es la disolución del sodalicio. Esperemos que esto no sea reversible, que el Papa aguante un tiempo más hasta que prescriba la posibilidad del sodalicio de revertir esta situación, pero creo que su lectura es indispensable para quienes mantienen un interés en este tipo de organizaciones criminales que tanto daño hacen. Muchas gracias. Hola. Hola. Ahora sí. Gracias. Gracias.
rumores de que el hijo del director está loco, y desde ese día lo marcaron con la cruz de Caín para que no consiga trabajo de manera fácil por haber osado tocar a los intocables. De eso han pasado ya 25 años. La vida prosiguió sin problemas para el sodalicio hasta el año 2007. Detienen en un hotelucho frente a la Plaza San Martín a Carlos Murguía Ward, sodalite cercano a Luis Fernando Figaro, intentando tener sexo con un niño de 11 años a cambio de figuritas Pokémon. Un miembro del sodalicio filiado infraganti. La maquinaria del control de daños se activó al máximo. Expulsaron a Murguía del sodalicio, pero no podían dejar ningún detalle al azar. Le escogieron un abogado, José Fluker, para que no se salga del guión, pero obviamente era pagado por la familia de Murguía. El sacerdote Jaime Bertel buscó a través de favores que las autoridades que manejaban su estancia en la cárcel le den un trato privilegiado. Además, lo visitaba todas las semanas un sacerdote del sodalicio para recordarle que seguía siendo parte de la familia. El caso se cerró como la omertá. El juez supremo, Javier Villestein, tío carnal de Eduardo Real Villa, ex superior del sodalicio, lo exculpó y así consiguió su liberación en tiempo récord. Repito, abuso sexual a un niño de 11 años a cambio de figuritas Pokémon. En el 2008, gracias a la valentía de Rocío Figueroa y su hermano Alfonso, se gestó dentro de la organización el pedido de detener el proceso para declarar como santo a Germán Doig Klinke. Alfonso Figueroa se comunica con su ex compañero del sodalicio, Pedro Eduardo Salinas, y le cuenta su drama. Yo, el burro por delante, ingreso a esta historia en enero del 2011 y junto a Pedro Eduardo empezamos una aventura muy parecida al estilo del Señor de los Anillos. Frodo y Sam tratando de llegar a Mordor a tirar el anillo y destruirlo. Todo, hay que decirlo, sin que nos destruya a nosotros. En ese tiempo yo me movía como agente libre porque los sodas no me ubicaban. Aún así nos cuidábamos de no ser víctimas de sus acostumbrados operativos de hackeo y seguimiento. Nunca les preocupó ser sutiles. Es lo propio de una organización acostumbrada al matoneo y a tener la sartén bajo el mango. El monstruo despertó cuando en el 2015 se publicó Mitad monjes y mitad soldados. No sabíamos lo que se venía. Ese año parí 2 veces. Meses antes nació mi niño, conocido como el arroz, y junto a Pedro Eduardo planeaba ir a la presentación y dar teta a la vez. Pedro Eduardo es un deconstruido, no al 100%, pero a los pocos meses, gracias a la generosidad y amistad del director Gustavo Momme y el entonces subdirector Charlie Castro de la República, publicamos un especial en donde empezamos a conocer otros aspectos del monstruo. Apareció el dinero, el maldito dinero, que les gustaba tanto a los amigos del sodalicio. En esa maquinaria financiera dirigida por Jaime Bertel, descansaba el sodalicio de abusos que en el papel lideraban Luis Fernando Figaro. Sin el dinero que aceitaba la máquina, no hubieran sobrevivido más de 50 años de impunidad. Los reportajes en la República hicieron que nos den el Premio Nacional de Periodismo que entrega el IPIS, y luego la Coordinadora de Derechos Humanos nos dio el premio también de periodismo. Todo muy bonito y muy aleccionador, pero no sabíamos lo que venía. En el 2018, el ex obispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, disparó el primer pistoletazo contra nosotros. Nos demandó por separado y nos obligó a ir a Piura. Pedro Eduardo se convierte así en el primer condenado del caso sodalicio. Si me apuran, es el único condenado hasta hoy de esta historia. El periodista que destapa el caso acaba siendo condenado por el obispo y miembro de la generación fundacional. Esa práctica que se inició contra nosotros con hechos falsos incluyó después a Daniel Llovera y a mí, pero esa historia se las cuento otro día. El giro de timón de esta saga de periodismo de investigación sucedió en julio de 2023, cuando aterrizó la misión especial a la Nunciatura en Perú.
fueron enviados por el Papa Francisco a conocer qué pasaba en Perú. Un país con un peso pequeño en el Vaticano, pero que hasta ese momento era famoso por su sodalicio. Los sodalicios, le dice el Papa Francisco, y todas sus ramas, que si nos preguntan, hasta hace muy poco tiempo, tenían muy buena fama en el Vaticano. Lo que se encontraron Charles Chicluna y Jordi Bertomeu rebasó cualquier expectativa. De esa visita, lo que más les impactó fue la indefensión de los comuneros de Catacaos, presididos por Marcelino Inga, quienes contaron sus cuitas en Piura y cómo los había abandonado el entonces todopoderoso ex-obispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren. Incluso Bertomeu se llevó de premio un souvenir inolvidable, una denuncia de una pareja satélite del sodalicio que está en la Fiscalía Peruana y otra en la Rota Romana. A partir de ese mes, las cosas se movieron en favor de las víctimas para sorpresa del sodalicio, que creía que tenía todo arreglado aquí en Lima y en Roma. Nosotros éramos escépticos. El pasado 2 de abril se le obligó a renunciar a uno de los poderes fácticos de Piura y muy amigo de Alan García, a José Antonio Eguren. Desde ese momento hasta hoy pasaron cosas inimaginables, como la expulsión del fundador Luis Fernando Figari y de la persona más poderosa de la organización, Jaime Bertel, también muy amigo de Alan García. Uno de los momentos más lacrimógenos del libro es cuando Bertomeu nos dice a mí y a Pedro: llegamos muy tarde, por ello les pido perdón. Y lo dijo con convicción. Fue un momento bonito porque vaya que es difícil hacer periodismo de investigación en Perú. Desde ese momento han seguido moviéndose todo como nosotros preveníamos, conociendo a los sodas y su ADN vengativo. Denuncias contra Pedro Eduardo, Daniel, los comuneros y yo. Lo que cambió y escandalizó a la curia en el Vaticano es que también se fueron con mentiras y denuncias contra Charles Chicluna, Jordi Bertomeu, Pedro Barreto, Robert Prevost y el propio Papa Francisco. Eso no lo hicieron nunca los legionarios de Cristo en México. Ese hecho, denunciar a los investigadores enviados por Francisco y a sus colaboradores cercanos, puede ser uno de los hechos que movió la aguja para que se dé la inminente supresión del sodalicio. Sabiéndose perdidos, han apretado el acelerador usando sus amigos en la Fiscalía y en el Poder Judicial. No olvidemos el operativo Valquirio. Y es por eso que el próximo 30 de abril, Pedro Eduardo tiene una cita en un juzgado por una denuncia en base a mentiras. También han movido la maquinaria de mentiras en el ecosistema Willax, La Abeja, Expreso y demás, donde todos esperaban en estos días a que el Papa Francisco muera y así revertir el proceso con el siguiente Papa. Todo muy cristiano, claro está. Felizmente, así sea solo por jorobar a sus enemigos, Francisco revivió. Y no solo eso, hoy salió de sorpresa a pasear en la Basílica San Pedro. Es por eso que desde inicios de abril se reactivó la supresión del sodalicio y las 4 ramas fundadas por Figari. Es la primera vez que se suprimirá una organización de la Iglesia Católica en base a las denuncias de los periodistas y los valientes sobrevivientes. Es un hecho inédito e inesperado si me lo preguntaban. La llegada de la misión especial movió la aguja, pero las denuncias contra ellos fueron definitivas para su cierre. Lo que vivimos hoy para nosotros los investigadores y los sobrevivientes que lo han denunciado son los últimos días del Tercer Reich en Berlín. Yo los veo como cuando uno ve algo en un microscopio. Se revuelven en su viejo ADN vengativo y nos acusan una vez más de cosas estrambóticas. Por lo menos yo salgo en las fotos con seres humanos y no con fetos de goma. Gracias, Pedro Eduardo, por los 4 meses, por la amistad y tus podcasts de más de 2 horas. Gracias también por este nuevo libro, que todos los que estamos aquí sabemos que no será el último del caso Como dice mi mentor Gustavo Gorriti, que el miedo no se convierte en tu editor. Vaya que en esta historia lo hemos aprendido a pulso. Me odia, pero yo tengo que decir gracias a algunas personas, porque él lo que va a decir son las gracias, pero quiero darle gracias sobre todo a José, a Jerónimo Pimentel, a Daniel Llovera, a Carlos Rivera, a Raiza Arroyo, que odia que haga esto, a Alberto Belaunde, a Raúl Tola, a Carlos Rodríguez, a Víctor Gadea, a Camilo Clavijo,
Juan Carlos Cruz, el Martín, el Vicente, el Carlos Cuenca, Josefina, María Luisa, Pepi Patrón, Nani Piz, Carlos Díaz, Rafael, José Rey de Castro, Oscar, Seba, Raúl Tola, Freddy Chirinos, Gonzalo Cano, Cata, Alfonso y Rocío, Eduardo Segmento, que está con nosotros, Santiago, Camila Bustamante, John y Elis Allen, Kyle, Percy, Chuck, María Luisa, Robert Prevos, Pedro Barreto, Jason Day, Mónica Sánchez, Keka Becerra, Roma, Margot y a mi querida Camila. Muchas gracias.